El profesor Augusto Cisneros arrancó el gis de la mano del niño y lo partió en dos frente a toda la clase. ¿Matemáticas? Tú no sabes ni contar las monedas que pides en la calle. ¡Fuera! Sebastián Quiroga recogió los pedazos del suelo sin decir una palabra. Sus dedos temblaban, pero sus ojos no. Cuando tomó el gis roto y comenzó a escribir en la pizarra, todos quedaron helados y el profesor retrocedió 3 pasos. La mañana en que todo cambió olía a humedad y a promesas rotas. Sebastián Quiroga caminaba descalzo por las calles de tierra del barrio Las Lomas, un lugar olvidado en las afueras de la ciudad donde el asfalto nunca llegó y las esperanzas morían jóvenes. Tenía 12 años, el cabello revuelto por el viento y una camisa marrón que alguna vez perteneció a su padre. Los botones faltantes habían sido reemplazados por nudos improvisados que su madre hacía cada noche antes de dormir. En su mano derecha llevaba un cuaderno de hojas amarillentas, tan gastado que las esquinas se deshacían como polvo entre sus dedos. Ese cuaderno era su tesoro más preciado. Contenía números, ecuaciones, patrones que él veía en todas partes. En la forma en que caían las gotas de lluvia, en la disposición de las piedras del camino, en el vuelo errático de las moscas que invadían el mercado cada tarde. Su madre, Elvira Quiroga, trabajaba limpiando casas en el sector elegante de la ciudad. Salía a las 4 de la madrugada y regresaba cuando las estrellas ya dominaban el cielo. Sus manos estaban agrietadas por el cloro, sus rodillas marcadas por años de fregar pisos ajenos. Pero cada noche, sin importar el cansancio que le pesaba en los huesos, se sentaba junto a Sebastián y lo escuchaba hablar de números. No entendía nada de lo que su hijo decía, pero veía el brillo en sus ojos, esa chispa que ni la pobreza ni el hambre habían logrado apagar. Esa mañana, Elvira había recibido una noticia que cambiaría sus vidas para siempre. La señora Martínez, dueña de una de las casas que limpiaba, le había hablado de un programa de becas en el Instituto Central de Ciencias, la escuela más prestigiosa de la región. Era un lugar donde estudiaban los hijos de empresarios, políticos y diplomáticos. Un lugar donde alguien como Sebastián jamás pondría un pie. Pero había un examen de admisión abierto, una pequeña rendija por donde la luz podía colarse. Sebastián no supo de la inscripción hasta 3 días antes del examen. Su madre había juntado moneda por moneda para pagar la cuota de registro, sacrificando las pocas verduras que guardaba para la semana. Cuando le mostró el comprobante de inscripción, Sebastián la miró sin comprender. ¿Instituto Central? Ese nombre sonaba a otro planeta, a un mundo donde él no existía. Elvira tomó su rostro entre sus manos callosas y lo miró fijamente. «Hijo», le dijo con la voz quebrada, «tú ves cosas que nadie más ve. Los números te hablan, yo lo sé. Tu padre lo sabía. Ahora necesito que el mundo también lo sepa». El día del examen, Sebastián caminó 2 horas para llegar al instituto. Sus zapatos, los únicos que tenía, se habían roto la semana anterior, así que fue descalzo. Cuando llegó a la entrada principal, un guardia de seguridad lo detuvo con el brazo extendido como una barrera infranqueable. «Los mendigos no entran aquí», dijo sin mirarlo a los ojos. Sebastián no respondió. Sacó el comprobante de inscripción arrugado de su bolsillo y lo extendió en silencio. El guardia lo miró con desconfianza. Verificó el documento 3 veces y finalmente, con un gesto de desprecio, le permitió pasar. El salón de exámenes era más grande que toda su casa. Había pupitres de madera pulida, ventanas que dejaban entrar la luz del sol como si fuera un regalo divino, y un silencio tan profundo que Sebastián podía escuchar su propio corazón latiendo. A su alrededor, estudiantes vestidos con uniformes impecables lo observaban con una mezcla de curiosidad y repulsión. Algunos se tapaban la nariz,
Otros reían por lo bajo. Sebastián bajó la mirada hacia sus pies descalzos, sucios del camino, y por primera vez sintió vergüenza de quién era. El examen constaba de 3 secciones: lenguaje, ciencias generales y matemáticas. Sebastián avanzó por las 2 primeras con dificultad. Había palabras que nunca había escuchado, conceptos que jamás le habían enseñado en la escuela rural donde asistía cuando podía. Pero cuando llegó a la sección de matemáticas, algo cambió en su interior. Era como si el mundo exterior desapareciera y solo quedaran él y los números. Sus dedos se movían solos sobre el papel, trazando ecuaciones con una fluidez que ni él mismo comprendía. Problemas que deberían tomar 20 minutos los resolvía en 3. Secuencias que parecían imposibles se revelaban ante sus ojos como caminos iluminados en la oscuridad. Cuando entregó el examen, el supervisor lo miró con extrañeza. Había terminado 40 minutos antes que todos los demás. ¿Estás seguro de que respondiste todo?, preguntó con tono condescendiente. Sebastián asintió sin palabras y salió del salón sintiendo las miradas clavadas en su espalda como agujas. Afuera, el sol de mediodía le golpeó el rostro. No sabía si había aprobado o fracasado. Solo sabía que había dado todo lo que tenía, que había vaciado su alma en esas hojas de papel, y mientras caminaba de regreso a las lomas, con los pies ardiendo sobre el asfalto caliente, una pequeña esperanza comenzaba a germinar en su pecho. 3 semanas después, una carta llegó al barrio Las Lomas. El cartero tuvo que preguntar a 7 vecinos antes de encontrar la casa de los Quiroga, una construcción de bloques sin revocar, donde las paredes aún mostraban el gris del cemento desnudo. Elvira recibió el sobre con manos temblorosas. El logo del Instituto Central brillaba en la esquina superior izquierda como una estrella inalcanzable. No se atrevía a abrirlo. Lo dejó sobre la mesa durante horas, mirándolo como si fuera una bomba a punto de explotar. Cuando Sebastián regresó de ayudar al señor Tomás con su puesto de frutas, encontró a su madre sentada en el piso, llorando. Pensó lo peor. Corrió hacia ella, se arrodilló a su lado y entonces vio el papel desplegado entre sus manos. Sus ojos recorrieron las palabras 1 vez, 2 veces, 3 veces, sin poder creer lo que leían. Estimado Sebastián Quiroga, es un honor informarle que ha obtenido el puntaje más alto en el examen de admisión del Instituto Central de Ciencias en los últimos 17 años. Su desempeño en la sección de matemáticas ha sido calificado como extraordinario por nuestro comité evaluador. Por lo tanto, le otorgamos una beca completa para el año académico. Bienvenido. El puntaje más alto en 17 años. Sebastián leyó esa línea una y otra vez hasta que las palabras perdieron sentido. Su madre lo abrazó con fuerza, mojando su camisa con lágrimas de alegría y miedo. Alegría porque su hijo había logrado lo imposible. Miedo porque sabía que ese mundo no estaba hecho para ellos, que las puertas podían abrirse, pero los corazones permanecerían cerrados. El primer día de clases llegó con la precisión cruel del destino. Elvira había trabajado turnos extra durante 2 semanas para comprarle a Sebastián un uniforme usado que encontró en el mercado de segunda mano. Le quedaba grande. Las mangas le cubrían las manos y el pantalón arrastraba por el suelo, pero era lo mejor que podían permitirse. Esa mañana, antes de que saliera, Elvira cosió un pequeño bolsillo interno en la camisa. Dentro colocó una fotografía de su padre, un hombre que había muerto en un accidente de construcción cuando Sebastián tenía 4 años. Era matemático también, le susurró al oído. Nunca pudo estudiar, pero los números vivían en él igual que en ti. Llévalo contigo, que te proteja. El Instituto Central era un edificio de 4 pisos, con columnas de mármol y jardines perfectamente podados.
Los estudiantes llegaban en autos lujosos conducidos por choferes uniformados. Algunos eran dejados por sus propios padres, hombres y mujeres de trajes impecables que se despedían con besos en la frente y promesas de recogerlos a la salida. Sebastián llegó caminando. Había salido de su casa a las 5 de la mañana para recorrer los 12 kilómetros que separaban las lomas del instituto. Sus zapatos, los mismos que su madre había remendado con hilo de coser, ya mostraban nuevas grietas. En la entrada principal, un grupo de estudiantes lo vio acercarse y el silencio se extendió como una plaga. Las conversaciones murieron, las risas se congelaron. Todos lo miraban como si fuera una mancha en un mantel blanco. Sebastián mantuvo la cabeza baja y siguió caminando hacia el edificio. Escuchó los susurros a su espalda. ¿Ese es el de la beca? Parece que lo recogieron de la basura. Apuesto a que no dura ni una semana. Las palabras le dolían, pero no se detuvo. Recordó lo que su madre le había dicho esa mañana. Los perros ladran, hijo, pero la caravana avanza. El aula 4B estaba en el segundo piso. Cuando Sebastián empujó la puerta, 37 pares de ojos se clavaron en él como flechas. El profesor aún no había llegado, así que los estudiantes hablaban entre ellos con la libertad de quien se sabe dueño del espacio. Al ver a Sebastián, una chica de cabello rubio soltó una carcajada. ¿Este es el genio de la beca? Parece que no sabe ni dónde está el baño. Las risas estallaron como fuegos artificiales. Sebastián buscó un asiento vacío y encontró uno al fondo, junto a la ventana. Caminó hacia él sin mirar a nadie, sintiendo cada paso como una eternidad. Se sentó en silencio y sacó su cuaderno gastado. A su alrededor, los pupitres estaban ocupados por estudiantes que tenían laptops brillantes, mochilas de marcas importadas y relojes que probablemente costaban más que todo lo que su madre ganaba en un año. Sebastián abrió su cuaderno en una página llena de ecuaciones escritas con un lápiz tan gastado que apenas dejaba marca. Era su refugio, su mundo privado, donde las burlas no podían alcanzarlo. Entonces la puerta se abrió con fuerza y entró el profesor Augusto Cisneros. Era un hombre de 63 años, cabello canoso, peinado hacia atrás, con precisión militar, y una mirada que podía congelar el aire. Llevaba 31 años enseñando matemáticas en el Instituto Central y se consideraba a sí mismo el guardián de los estándares académicos. Había escrito 4 libros sobre cálculo diferencial y había sido nominado 3 veces al Premio Nacional de Educación. Su reputación era impecable, su orgullo inquebrantable y su tolerancia hacia quienes no pertenecían a su mundo inexistente. Augusto Cisneros caminó hacia el escritorio con pasos lentos y deliberados, cada uno resonando en el silencio del aula como un martillo sobre un yunque. Dejó su maletín de cuero sobre la mesa, se quitó los anteojos y los limpió con un pañuelo de seda que sacó del bolsillo de su saco. Solo entonces levantó la mirada y recorrió el salón con ojos de halcón. Conocía a cada estudiante por nombre, apellido y patrimonio familiar. Sabía quién era hijo de quién, qué empresas manejaban sus padres, cuántas generaciones de su familia habían estudiado en esas aulas. Pero cuando sus ojos llegaron al fondo del salón, algo se quebró en su expresión. ¿Quién eres tú?, preguntó con una voz que cortaba como vidrio. Sebastián se puso de pie lentamente. El uniforme demasiado grande le daba un aspecto de niño perdido en ropa de adulto. Sebastián Quiroga, señor. Soy el estudiante de la beca. Las palabras quedaron flotando en el aire como un mal presagio. Cisneros entrecerró los ojos y una sonrisa fría apareció en sus labios. Ah, sí, el prodigio de los suburbios. He oído hablar de ti. Caminó entre los pupitres hasta quedar frente a Sebastián. De cerca,
era aún más intimidante, su altura imponente proyectando una sombra sobre el pequeño cuerpo del niño. «Dime, prodigio, ¿sabes por qué estás aquí?» Sebastián tragó saliva, pero mantuvo la mirada firme. «Porque aprobé el examen, señor». Cisneros soltó una risa seca que hizo eco en las paredes. «Aprobaste el examen. ¡Qué logro tan monumental!». Su tono goteaba sarcasmo. «Cualquier mono puede memorizar fórmulas. La verdadera matemática requiere algo que no se aprende en las calles de donde vienes. Requiere refinamiento, cultura, capacidad de pensamiento abstracto. Cosas que claramente te faltan». El aula quedó en silencio sepulcral. Algunos estudiantes intercambiaron miradas incómodas. Otros sonreían con crueldad, apenas disimulada. Sebastián sintió que las mejillas le ardían, pero no bajó la vista. Había algo en la actitud del profesor que le resultaba familiar, ese desprecio disfrazado de superioridad que había visto tantas veces en los ojos de quienes miraban a su madre cuando limpiaba sus casas. «Siéntate», ordenó Cisneros dándose la vuelta, «y espero que no molestes a los verdaderos estudiantes con tu presencia». La clase comenzó y Cisneros escribió una serie de ecuaciones en la pizarra con trazos firmes y elegantes. Hablaba de cálculo integral con la pasión de quien ha dedicado su vida a un solo tema. Sus explicaciones eran claras, precisas, brillantes. A pesar de todo, Sebastián no podía evitar admirar su conocimiento. Pero esa admiración se mezclaba con algo más oscuro. Un resentimiento que crecía en su pecho con cada palabra despectiva que el profesor lanzaba en su dirección. A mitad de la clase, Cisneros se detuvo frente a una ecuación particularmente compleja. Era un problema de integración múltiple que había dejado perplejos a estudiantes de niveles superiores. Lo dejó escrito en la pizarra como un desafío silencioso. «¿Alguien puede resolverlo?», preguntó con una sonrisa que indicaba que no esperaba respuesta. El silencio fue absoluto. Ni siquiera los mejores estudiantes se atrevían a intentarlo. Cisneros asintió con suficiencia. «Por supuesto que no. Este es un problema de nivel universitario. Requiere años de entrenamiento que ustedes aún no tienen». Entonces, sin pensarlo, Sebastián levantó la mano. El movimiento fue casi involuntario, como si su brazo tuviera voluntad propia. Cisneros lo miró con una mezcla de incredulidad y diversión. «¿El becado quiere intentarlo?». «Qué entretenido». Hizo un gesto amplio hacia la pizarra. «Adelante, prodigio. Demuéstranos tu genialidad». Las risas nerviosas recorrieron el aula mientras Sebastián se levantaba de su asiento. Sus piernas temblaban, pero sus manos estaban firmes. Caminó hacia la pizarra sintiendo los ojos de todos clavados en su espalda. Tomó un gis del escritorio y lo sostuvo como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Durante un momento solo miró la ecuación, dejando que los números hablaran en su idioma secreto, y entonces comenzó a escribir. Sus trazos eran rápidos pero precisos, cada símbolo apareciendo en la pizarra como si ya hubiera existido allí desde siempre. Aplicó una técnica de sustitución poco convencional, luego una transformación que simplificaba el problema de una manera que Cisneros nunca había considerado. En menos de 2 minutos la ecuación estaba resuelta. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Era un silencio de asombro, de incredulidad, de mundos colisionando. Los estudiantes miraban la pizarra sin comprender completamente lo que veían, pero sabían que algo extraordinario había ocurrido. Cisneros permaneció inmóvil durante varios segundos. Su rostro había perdido todo color. Luego, lentamente, se acercó a la pizarra y revisó cada paso de la solución. No había errores. Era perfecta, y peor aún, era elegante, una solución que él mismo no habría encontrado. Lo que ocurrió después quedaría grabado en la memoria de todos los presentes.
El profesor Cisneros, en lugar de reconocer la brillantez de la solución, se volvió hacia Sebastián con una furia que deformaba sus facciones. Arrancó el gis de la mano del niño con un movimiento violento y lo partió en dos frente a toda la clase. «¡Matemáticas!», escupió las palabras como veneno. «Tú no sabes ni contar las monedas que pides en la calle. ¡Fuera!». El grito resonó en las paredes. Sebastián retrocedió un paso, aturdido por la violencia de la reacción. Miró los pedazos de giz en el suelo, blancos contra el piso oscuro, y algo dentro de él quiso quebrarse, pero no lo hizo. Se agachó en silencio, recogió los fragmentos con dedos que apenas temblaban y caminó de regreso a su asiento sin pronunciar una palabra. El resto de la clase transcurrió en una tensión insoportable. Cisneros continuó su lección como si nada hubiera pasado, pero su voz había perdido la seguridad de antes. Había algo frenético en sus explicaciones, como si intentara recuperar un terreno que se había perdido. Los estudiantes tomaban notas mecánicamente, pero sus ojos viajaban constantemente hacia el fondo del aula, donde Sebastián permanecía inmóvil mirando por la ventana. Cuando sonó la campana, Cisneros fue el primero en salir, dejando atrás un silencio que hablaba más que cualquier palabra. En el pasillo, Sebastián fue interceptado por 3 estudiantes. Eran los hijos de las familias más poderosas del instituto. Rodrigo Montero, cuyo padre era dueño de la cadena de hospitales más grande del país; Victoria Salcedo, heredera de un imperio inmobiliario; y Felipe Arango, hijo de un senador con ambiciones presidenciales. Los 3 lo rodearon con sonrisas que no llegaban a sus ojos. «Bonito espectáculo», dijo Rodrigo cruzándose de brazos. «Humillar al profesor Cisneros en su propia clase. ¿Quién te crees que eres?». Sebastián no respondió. Intentó pasar entre ellos, pero Victoria le bloqueó el camino. «Escucha, mendigo», susurró acercando su rostro al suyo. «Este no es tu lugar. No importa cuántas ecuaciones resuelvas, nunca serás uno de nosotros. Jamás». Felipe se inclinó y le arrebató el cuaderno de las manos. Lo hojeó con desprecio, mirando las páginas llenas de números como si fueran garabatos de un loco. «¿Qué es esta basura?», preguntó arrancando una hoja. Sebastián sintió que el corazón se le detenía. Esa página contenía meses de trabajo, patrones que había descubierto observando el mundo a su alrededor. «Devuélvemelo», dijo con voz firme. Felipe lo miró con burla y arrancó otra hoja. «¿O qué? ¿Vas a llorar? ¿Vas a llamar a tu mamá, la sirvienta?». Las risas de los otros 2 cortaron el aire como cuchillos. Sebastián apretó los puños, pero no se movió. Sabía que cualquier reacción física significaría su expulsión inmediata. Era exactamente lo que querían. Así que simplemente extendió la mano y esperó. Felipe lo miró durante un largo momento, luego dejó caer el cuaderno al suelo y lo pateó hacia él. «Recógelo, perro», dijo antes de alejarse con sus amigos. Sebastián se agachó lentamente y recuperó su cuaderno. Las hojas arrancadas yacían esparcidas por el pasillo. Las recogió una por una, alisándolas con cuidado, mientras los demás estudiantes pasaban a su lado sin detenerse, como si él fuera invisible. Esa noche, en la pequeña casa de las Lomas, Sebastián no le contó nada a su madre. Ella llegó exhausta del trabajo, con las manos agrietadas y los ojos hundidos por el cansancio, pero su primera pregunta fue sobre su día en el instituto. «Bien, mamá», mintió él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Fue un buen día». Elvira lo miró con esa intuición que solo las madres poseen, pero no insistió. Solo lo abrazó durante un largo momento y le sirvió un plato de arroz con frijoles, lo único que había para cenar. Los días siguientes fueron una repetición del primero. En cada clase, Cisneros encontraba formas de humillar a Sebastián.
Lo llamaba a la pizarra para resolver problemas imposibles, esperando verlo fracasar. Pero cada vez que Sebastián los resolvía, el profesor inventaba errores inexistentes o simplemente ignoraba sus respuestas. Los otros estudiantes habían captado el mensaje. El becado era un blanco permitido. En el comedor, nadie se sentaba a su lado. En los pasillos, lo empujaban como si no existiera. En el baño, encontraba mensajes escritos en las paredes. Mendigo, vuelve a tu basural. El talento no te hace humano. Pero Sebastián no se quebró. Cada noche, después de caminar las 2 horas de regreso a casa, abría su cuaderno y seguía trabajando en sus ecuaciones. Los números eran su refugio, el único lugar donde las palabras crueles no podían alcanzarlo. Y en algún lugar profundo de su mente, una convicción comenzaba a formarse. Algún día demostraría que su valor no dependía de su origen. Algún día los haría ver. Pasaron 2 meses. El invierno había llegado a la ciudad con su manto de frío y sus mañanas de escarcha. Sebastián seguía caminando los 12 kilómetros diarios hasta el instituto, ahora con un suéter raído que apenas lo protegía del viento helado. Sus zapatos habían sido remendados tantas veces que más parecían un mosaico de telas que calzado. Pero cada mañana, sin importar el clima, estaba en su pupitre antes de que sonara la primera campana. Su disciplina era inquebrantable. Su determinación una fortaleza que nadie había logrado derribar. Un martes de junio, algo cambió. El director del instituto, el señor Aurelio Vázquez, convocó una asamblea extraordinaria en el auditorio principal. Todos los estudiantes fueron reunidos sin explicación previa. Los rumores corrían como fuego. Algunos decían que habría una inspección gubernamental. Otros que un benefactor millonario visitaría las instalaciones. Pero la realidad superó todas las especulaciones. El Instituto Central había sido seleccionado para participar en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, el evento académico más prestigioso del continente. Un representante de cada país competiría en una serie de pruebas diseñadas por los matemáticos más brillantes del mundo. El ganador recibiría una beca completa en cualquier universidad de su elección, además de un premio en efectivo que podía cambiar una vida. Pero había una condición: solo un estudiante por instituto podía ser nominado. Y la selección sería responsabilidad del Departamento de Matemáticas, lo que significaba que el profesor Augusto Cisneros tendría la última palabra. Sebastián escuchó el anuncio sintiendo una mezcla de esperanza y desesperación. Sabía que era el mejor matemático del instituto, probablemente el mejor que había pisado esas aulas en décadas. Pero también sabía que Cisneros jamás lo nominaría. El profesor había dejado claro desde el primer día que haría todo lo posible por destruirlo. Esa tarde, después de clases, Sebastián fue convocado a la oficina del Departamento de Matemáticas. Cuando llegó, encontró a Cisneros sentado detrás de un escritorio de caoba, con las manos entrelazadas y una expresión que podía significar cualquier cosa. «Cierra la puerta», ordenó sin mirarlo. Sebastián obedeció y permaneció de pie frente al escritorio, esperando. El silencio se extendió durante casi 1 minuto completo antes de que el profesor hablara. «Supongo que sabes por qué estás aquí». Sebastián asintió sin palabras. Cisneros se reclinó en su silla y lo estudió con ojos calculadores. «Eres talentoso», admitió finalmente. «No lo niego, pero el talento sin pulir es solo potencial desperdiciado. Y tú, Quiroga, eres exactamente eso, potencial desperdiciado». Las palabras golpearon a Sebastián como piedras, pero mantuvo el rostro impasible. Cisneros continuó, su voz adoptando un tono casi paternal que resultaba más perturbador que sus insultos habituales. «La Olimpiada Iberoamericana no es solo una competencia de números, es una representación de nuestro instituto ante el mundo. ¿Crees que voy a enviar a un niño descalzo a representarnos?»
Un mendigo que ni siquiera puede pagarse un uniforme decente sería la vergüenza del siglo. Señor, Sebastián habló por primera vez. Mi situación económica no afecta mi capacidad matemática. Cisneros golpeó el escritorio con el puño, haciendo saltar los papeles. Tu situación económica es exactamente el problema. La matemática pura requiere concentración absoluta, recursos adecuados, un ambiente propicio para el pensamiento. ¿Cómo puedes concentrarte cuando no sabes si habrá comida en tu mesa? Cuando caminas horas bajo el sol y la lluvia. Eres una distracción ambulante, Quiroga, una anomalía estadística que pronto volverá a la media. Sebastián sintió que algo se quebraba dentro de él, pero no era su espíritu. Era la última cadena de respeto que lo ataba a ese hombre. Con voz firme, preguntó, «¿Entonces a quién nominará?» Cisneros sonrió con una frialdad que helaba la sangre. «A Rodrigo Montero. Su padre ha donado generosamente al instituto durante años, y aunque no tenga tu talento natural, tiene algo que tú jamás tendrás. Clase. Ahora puedes retirarte». Sebastián salió de la oficina sin decir una palabra más. En el pasillo se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo con fuerza de voluntad. No les daría esa victoria. No les daría el placer de verlo roto. Se llevó la mano al bolsillo interno de la camisa, donde guardaba la fotografía de su padre, y la apretó contra su pecho. «Dame fuerzas, papá», susurró en silencio. «Ayúdame a encontrar el camino». La noticia de la nominación de Rodrigo Montero se esparció por el instituto como pólvora. Los pasillos vibraban con felicitaciones exageradas y palmadas en la espalda. Rodrigo caminaba con el pecho inflado, disfrutando cada segundo de atención como si ya hubiera ganado la competencia. Solo unos pocos notaron la ironía. El estudiante que ocupaba el puesto 15 en matemáticas había sido elegido sobre el que ocupaba el primero. Pero nadie se atrevía a cuestionar la decisión del profesor Cisneros. Nadie excepto una persona. Mariana Torres era la bibliotecaria del instituto desde hacía 40 años. Había visto pasar generaciones de estudiantes, había presenciado triunfos y tragedias y había aprendido a reconocer el talento verdadero cuando lo veía. Desde el primer día había observado a Sebastián con interés. Lo veía llegar antes que nadie, pasar horas entre los estantes de matemáticas avanzadas, devorar libros que ni siquiera los profesores consultaban. Y había visto también cómo el sistema intentaba aplastarlo con cada respiración. Una tarde, mientras Sebastián estudiaba solo en una esquina de la biblioteca, Mariana se acercó y dejó un libro sobre su mesa. Sebastián levantó la vista, sorprendido. Era un ejemplar antiguo, con las tapas desgastadas y las páginas amarillentas. El título rezaba: «Los problemas no resueltos de la matemática moderna». «Este libro perteneció a mi esposo», dijo Mariana con voz suave. «Era profesor de matemáticas en la universidad. Murió hace 15 años, pero siempre decía que algún día aparecería alguien capaz de entender estas páginas. Creo que ese alguien eres tú». Sebastián abrió el libro con reverencia. Cada página contenía ecuaciones de una complejidad que quitaba el aliento. Problemas que habían desafiado a los mejores matemáticos del mundo durante décadas. Pero también había notas escritas a mano en los márgenes, observaciones personales del esposo de Mariana, caminos alternativos que había explorado antes de morir sin encontrar las respuestas. «Señora Torres», murmuró Sebastián, «no puedo aceptar esto. Es demasiado valioso». Mariana sonrió y le apretó el hombro con afecto. «El valor de un libro está en quien lo lee. En mis manos, estas páginas solo acumulan polvo. En las tuyas, pueden cambiar el mundo». Esa noche, Sebastián comenzó a estudiar el libro bajo la luz de una vela. Su casa no tenía electricidad estable, así que había aprendido a trabajar en penumbras.
Página tras página se sumergía en problemas que parecían imposibles, pero para él cada ecuación era una puerta, cada variable un camino por explorar, y poco a poco comenzó a ver patrones que otros habían pasado por alto, conexiones invisibles entre teorías que nadie había relacionado antes. Mientras tanto, en el instituto, la preparación de Rodrigo para la Olimpiada se había convertido en un espectáculo. Cisneros le daba clases particulares diarias, le proporcionaba materiales exclusivos y lo trataba como a un heredero ungido. Pero quienes prestaban atención notaban algo preocupante. Rodrigo no entendía realmente lo que estudiaba. Memorizaba fórmulas sin comprender su origen, aplicaba métodos sin saber por qué funcionaban. Era un autómata matemático, brillante en la superficie pero hueco por dentro. 3 semanas antes de la competencia regional ocurrió algo inesperado. El comité organizador de la Olimpiada anunció un cambio en las reglas. Cada instituto podía nominar un segundo participante como suplente, pero solo si éste aprobaba un examen preliminar diseñado específicamente para identificar talentos excepcionales. El examen sería administrado por evaluadores externos, eliminando cualquier posibilidad de favoritismo interno. Cuando Sebastián escuchó la noticia, sintió que el universo le abría una puerta que había creído cerrada para siempre. El día del examen preliminar se presentó con su uniforme remendado y sus zapatos rotos. Los evaluadores externos lo miraron con curiosidad, pero sin desprecio, acostumbrados a juzgar mentes y no apariencias. El examen duró 4 horas y contenía problemas de una dificultad que rayaba en lo absurdo. Sebastián lo resolvió todos. Pero no solo eso. En varios casos, encontró soluciones más elegantes que las propuestas por los propios evaluadores. Cuando entregó su hoja, el examinador principal lo detuvo con una mano en el hombro. ¿Dónde aprendiste esto?, preguntó con genuina curiosidad. Sebastián pensó en su madre, en el libro de la señora Torres, en las noches de vela y hambre. En todas partes, respondió simplemente. Los números están en todas partes. Los resultados llegaron una semana después. Sebastián Quiroga había obtenido el puntaje más alto en la historia del examen preliminar, no solo del instituto, sino de toda la región. La noticia cayó sobre el Instituto Central como un meteorito. El estudiante becado, el mendigo de las lomas, el paria del aula 4B, había superado todos los récords establecidos. El comité organizador no tuvo más opción que incluirlo como participante oficial, eliminando la figura del suplente y colocándolo en igualdad de condiciones con Rodrigo Montero. Por primera vez en la historia del instituto, 2 estudiantes competirían en la Olimpiada Iberoamericana. Pero la verdadera batalla no sería contra los otros países, sería entre ellos mismos. El profesor Cisneros recibió la noticia con una furia silenciosa que era más aterradora que cualquier explosión. Convocó a Sebastián a su oficina esa misma tarde y lo hizo esperar de pie durante 40 minutos mientras él fingía revisar documentos. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos ardían con un odio apenas contenido. «¿Crees que has ganado, verdad?», escupió las palabras como ácido. «¿Crees que este pequeño triunfo significa algo?». Sebastián no respondió. Había aprendido que el silencio era su mejor arma contra hombres como Cisneros. El profesor se puso de pie y caminó hacia él hasta quedar a centímetros de su rostro. «Escúchame bien, Quiroga. He dedicado mi vida a mantener los estándares de este instituto. He rechazado a cientos de estudiantes que no merecían estar aquí. Y no voy a permitir que un accidente genético como tú arruine todo lo que he construido». «¿Accidente genético?», preguntó Sebastián con voz calma. Cisneros sonrió con crueldad. «Eso es exactamente lo que eres.
una mutación estadística, un error en el sistema que pronto será corregido, porque sin importar lo que hagas en esa competencia, cuando todo termine, seguirás siendo nadie. Volverás a tu barrio de miseria, a tu vida de pobreza, mientras nosotros continuaremos aquí, donde pertenecemos. Las palabras deberían haberlo destruido, pero en cambio fortalecieron algo dentro de Sebastián. Una certeza que había estado creciendo durante meses finalmente cristalizó en su mente. El profesor Cisneros no lo odiaba por ser pobre, lo odiaba por ser mejor, y esa verdad era más poderosa que cualquier insulto. Los días previos a la competencia regional fueron un torbellino de preparación. Mientras Rodrigo continuaba recibiendo clases privadas con los mejores recursos del instituto, Sebastián estudiaba solo en la biblioteca con el libro de la señora Torres como su única guía. Pero había una diferencia fundamental entre ellos. Rodrigo estudiaba para ganar. Sebastián estudiaba porque amaba los números, porque cada ecuación era un poema y cada solución una sinfonía. No buscaba victoria, sino verdad. Y esa distinción marcaría toda la diferencia. La competencia regional se celebró en el auditorio de la Universidad Nacional, un espacio que podía albergar a 500 personas y que ese día estaba repleto. Habían llegado estudiantes de toda la región, acompañados por sus profesores, padres y seguidores. El Instituto Central tenía una delegación impresionante. Cisneros había organizado un grupo de apoyo de 50 personas, todos vestidos con los colores institucionales, portando banderas y carteles con el nombre de Rodrigo. Sebastián llegó solo. Su madre había querido acompañarlo, pero no podía faltar al trabajo sin perder su empleo. Así que caminó hasta la universidad con su uniforme remendado, sus zapatos rotos y su cuaderno gastado bajo el brazo. Cuando entró al auditorio, las miradas lo siguieron como siempre. Pero esta vez había algo diferente en ellas. Ya no era solo desprecio o burla. Había curiosidad, incluso temor. Los rumores sobre su puntaje en el examen preliminar habían corrido como fuego, y ahora todos querían ver si el mendigo matemático era real o solo una leyenda urbana. Sebastián encontró su lugar asignado en la primera fila junto a los demás competidores. A su lado estaba Rodrigo, quien lo ignoró completamente, fingiendo revisar notas que claramente no entendía. El examen constaba de 3 secciones, cada una más difícil que la anterior. La primera evaluaba conocimientos básicos de álgebra y geometría. La segunda exploraba cálculo diferencial e integral avanzado. La tercera, la más temida, presentaba problemas abiertos sin solución conocida, diseñados para evaluar creatividad y pensamiento original. Cuando el moderador dio la señal de inicio, 100 mentes comenzaron a trabajar en silencio. Sebastián tomó su lápiz, el mismo que usaba desde hacía 2 años, y comenzó a escribir. Las horas pasaron como minutos. Sebastián se sumergió en los problemas con una concentración absoluta, olvidando el auditorio, las miradas, las expectativas. Solo existían él y los números, bailando juntos en un lenguaje que nadie más podía escuchar. Cuando llegó a la tercera sección, sintió que el tiempo se detenía. Los problemas eran hermosos en su complejidad, desafíos que invitaban a explorar territorios desconocidos, y en su mente las soluciones comenzaron a tomar forma como constelaciones emergiendo de la oscuridad. Cuando el tiempo se agotó, Sebastián dejó el lápiz sobre la mesa y exhaló profundamente. A su alrededor, los demás competidores mostraban expresiones variadas, algunos confiados, otros derrotados, la mayoría simplemente agotados. Rodrigo Montero tenía el rostro pálido y las manos le temblaban mientras entregaba su hoja. Sus ojos evitaban cualquier contacto, fijos en el suelo como si buscara respuestas que nunca encontró.
Los resultados serían anunciados 3 días después en una ceremonia formal. Sebastián salió del auditorio sin hablar con nadie, caminando las calles de la ciudad hasta llegar a su barrio cuando ya las estrellas dominaban el cielo. Su madre lo esperaba despierta, sentada en la única silla de la cocina, con una taza de té frío entre las manos. No preguntó cómo le había ido, solo lo abrazó durante un largo momento, sintiendo en su cuerpo la tensión acumulada de meses de batalla. Esa noche, Sebastián durmió profundamente por primera vez en semanas, soñando con números que bailaban en pizarras infinitas. La ceremonia de resultados se celebró en el mismo auditorio de la universidad. El lugar estaba aún más lleno que durante la competencia, con periodistas, académicos y curiosos que habían escuchado rumores sobre un estudiante extraordinario surgido de la nada. El Instituto Central había enviado una delegación aún mayor, convencidos de que Rodrigo traería la victoria a casa. El profesor Cisneros ocupaba un lugar privilegiado en la primera fila, con una sonrisa de suficiencia que anticipaba un triunfo que consideraba inevitable. El moderador subió al escenario y comenzó a leer los resultados en orden ascendente. Nombres desconocidos fueron llamados primero, estudiantes que habían obtenido puntajes respetables pero no destacados. Luego vinieron las menciones honoríficas, reconocimientos para quienes habían mostrado creatividad o esfuerzo excepcional. Rodrigo Montero fue llamado en esta categoría. Su nombre resonó en el auditorio, seguido de un aplauso cortés pero tibio. Cisneros frunció el ceño, pero mantuvo la compostura. Una mención honorífica no era el triunfo que esperaba, pero al menos era algo. Entonces el moderador hizo una pausa dramática. «Damas y caballeros», dijo con voz solemne, antes de anunciar al ganador, «debo compartir algo extraordinario. En los 23 años de historia de esta competencia regional, ningún participante había obtenido un puntaje perfecto en las 3 secciones. Hasta hoy». El murmullo recorrió el auditorio como una ola. Cisneros se inclinó hacia adelante, su expresión transformándose de confianza a confusión. «El ganador de la competencia regional», continuó el moderador, «con el puntaje más alto jamás registrado, es Sebastián Quiroga del Instituto Central de Ciencias». El silencio que siguió fue absoluto. Luego, como una represa que se rompe, el auditorio estalló en aplausos, pero no eran aplausos uniformes. Algunos aplaudían con genuino entusiasmo, otros con incredulidad, otros apenas movían las manos por obligación social. En la delegación del Instituto Central, las reacciones eran mixtas. Los estudiantes, que habían torturado a Sebastián durante meses, lo miraban con una mezcla de rabia y asombro. El profesor Cisneros permanecía inmóvil, su rostro convertido en una máscara de piedra que ocultaba un volcán interior. Sebastián caminó hacia el escenario con pasos firmes. Cuando subió las escaleras, sus zapatos rotos resonaron en el silencio renovado. El moderador le entregó un diploma y una medalla, pero más importante aún, le ofreció algo que ningún objeto podía representar: validación. «Tus soluciones a los problemas abiertos», susurró el moderador mientras le estrechaba la mano, «han sido enviadas a 3 universidades para su revisión. Creen que podrías haber resuelto algo que llevaba décadas sin respuesta». Sebastián no supo qué responder. Solo asintió y regresó a su asiento, sintiendo el peso de la medalla contra su pecho como un segundo corazón. Después de la ceremonia, fue rodeado por periodistas y académicos que querían conocer su historia. ¿Dónde estudió? ¿Quién fue su mentor? ¿Cómo desarrolló estas técnicas? Sebastián respondió con honestidad. En ningún lugar especial, nadie en particular, observando el mundo. Sus respuestas desconcertaban a quienes esperaban una historia de tutores privados y recursos ilimitados.
La verdad era demasiado simple para ser creída. Un niño pobre había superado a todos simplemente porque amaba los números más que nadie. Las semanas siguientes transformaron la vida de Sebastián de maneras que nunca anticipó. Su victoria regional lo clasificaba automáticamente para la Olimpiada Iberoamericana, donde competiría contra los mejores estudiantes de 22 países. La noticia apareció en periódicos locales, luego en medios nacionales. El mendigo matemático, lo llamaban algunos titulares. El genio de las lomas, preferían otros. Cada artículo contaba una versión diferente de su historia, algunas más fieles a la realidad que otras, pero todas coincidían en un punto. Algo extraordinario estaba ocurriendo. En el Instituto Central, la actitud hacia Sebastián cambió de manera superficial, pero no sustancial. Ya no lo insultaban abiertamente en los pasillos, pero las miradas de desprecio continuaban. Ya no le arrebataban el cuaderno, pero tampoco nadie se sentaba a su lado en el comedor. Era una tregua incómoda, nacida no del respeto, sino del miedo a las consecuencias públicas. El profesor Cisneros mantenía una distancia calculada, limitándose a ignorarlo en clase como si no existiera. Pero Sebastián podía sentir su odio latiendo bajo la superficie, esperando el momento adecuado para emerger. Rodrigo Montero fue quien peor manejó la derrota. Su mención honorífica, que en cualquier otro contexto habría sido motivo de orgullo, se convirtió en una humillación insoportable comparada con el triunfo absoluto de Sebastián. Su padre, el magnate de hospitales, había llamado al director del instituto exigiendo explicaciones. ¿Cómo era posible que su hijo, educado con los mejores recursos disponibles, fuera superado por un indigente sin formación? Las respuestas no lo satisficieron. 3 semanas después, retiró su donación anual al instituto y transfirió a Rodrigo a una escuela privada en el extranjero. La partida de Rodrigo dejó un vacío que sus secuaces intentaron llenar sin éxito. Victoria Salcedo y Felipe Arango continuaron sus campañas de desprecio, pero sin el líder carismático que los unía, sus esfuerzos parecían patéticos más que amenazantes. Sebastián los ignoraba con una serenidad que los enloquecía. Cada día que pasaba, su confianza crecía como una planta que finalmente recibe luz después de años en la sombra. La preparación para la Olimpiada Iberoamericana requería recursos que el instituto debía proporcionar por obligación. Cisneros fue designado como tutor oficial de Sebastián, una ironía cruel que no escapó a nadie. Las sesiones de preparación eran tensas y frías. El profesor le entregaba materiales sin explicación, le asignaba problemas sin retroalimentación, le respondía preguntas con monosílabos. Pero Sebastián no necesitaba su ayuda. Tenía el libro de la señora Torres, su propia intuición y una determinación que ningún obstáculo había logrado quebrar. Una tarde, mientras estudiaba en la biblioteca, Mariana Torres se acercó con expresión preocupada. «Hay algo que debes saber», susurró sentándose frente a él. «He escuchado conversaciones que no debería haber escuchado». Sebastián levantó la vista, alerta. La bibliotecaria miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los observaba. El profesor Cisneros ha estado en contacto con los organizadores de la Olimpiada. No sé exactamente qué les ha dicho, pero mencionó algo sobre irregularidades en tu examen regional. Está intentando descalificarte. Las palabras golpearon a Sebastián como un puño en el estómago. ¿Irregularidades? ¿Qué irregularidades? Mariana negó con la cabeza. No lo sé con certeza, pero ese hombre te odia con una intensidad que no es normal. Ten cuidado, Sebastián. Hay personas que prefieren destruir lo que no pueden controlar. Sebastián asintió lentamente procesando la información. El miedo inicial dio paso a algo más sólido: determinación. Si Cisneros quería guerra, guerra tendría.
Pero Sebastián no pelearía con las mismas armas sucias. Su única defensa serían los números, la única verdad que nadie podía corromper. Esa noche, en su pequeña casa de las Lomas, Sebastián le contó todo a su madre. Elvira escuchó en silencio, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y tristeza. Cuando terminó, tomó las manos de su hijo entre las suyas y habló con una voz que él nunca había escuchado antes. «Tu padre», dijo lentamente, «enfrentó hombres así toda su vida, hombres que creían que el poder les daba derecho a aplastar a otros. ¿Y sabes qué aprendió?». Sebastián negó con la cabeza. Que la verdad siempre encuentra su camino, puede tardar días, meses, años, pero siempre llega. La denuncia de Cisneros llegó al comité organizador de la Olimpiada exactamente una semana antes de la competencia. Alegaba que Sebastián Quiroga había cometido fraude durante el examen regional, que había tenido acceso previo a las preguntas y que su puntaje perfecto era estadísticamente imposible para alguien de su formación. El documento estaba redactado con precisión académica, citando probabilidades y precedentes, pintando un cuadro de engaño sistemático. Adjuntaba testimonios de estudiantes anónimos del Instituto Central que afirmaban haber visto comportamientos sospechosos. Era una obra maestra de difamación disfrazada de preocupación académica. Sebastián fue convocado a una audiencia extraordinaria en la sede del comité organizador. Llegó solo, sin abogado ni representante, vistiendo su uniforme remendado y cargando su cuaderno gastado. La sala estaba ocupada por 7 académicos de diferentes universidades, todos con expresiones graves y carpetas llenas de documentos. En una esquina, el profesor Cisneros observaba con una sonrisa apenas disimulada, como un cazador que espera ver caer a su presa. El presidente del comité, un matemático de 70 años llamado Dr. Emilio Carrera, abrió la sesión con tono formal. «Señor Quiroga, estas acusaciones son extremadamente serias. El fraude académico en una competencia de este nivel puede resultar en descalificación permanente y consecuencias legales. ¿Entiende la gravedad de la situación?». Sebastián asintió sin apartar la mirada. «Lo entiendo, señor, y estoy preparado para demostrar mi inocencia». Cisneros intervino desde su esquina. «Con todo respeto, doctor Carrera, las palabras de un estudiante no son suficientes. Necesitamos evidencia concreta de que sus habilidades son legítimas. Propongo una prueba inmediata, aquí y ahora, bajo condiciones controladas. Si realmente posee el talento que afirma, no debería tener problemas en demostrarlo». Los miembros del comité intercambiaron miradas. La propuesta era irregular, pero no carecía de lógica. El doctor Carrera se volvió hacia Sebastián. «¿Acepta esta prueba?». Sebastián sintió que el corazón le latía con fuerza, pero su voz salió firme. «Acepto». Lo que siguió fue una hora de interrogatorio matemático implacable. Los académicos le lanzaban problemas de complejidad creciente, desde ecuaciones diferenciales hasta teoría de números, desde geometría no euclidiana hasta análisis combinatorio. Sebastián respondía a cada pregunta con una calma que desconcertaba a sus inquisidores. No solo resolvía los problemas, sino que explicaba su razonamiento con una claridad que dejaba en evidencia la profundidad de su comprensión. No era alguien que había memorizado técnicas, era alguien que veía los números como un idioma nativo. Después de 40 minutos, el doctor Carrera levantó la mano pidiendo silencio. «Tengo una última prueba», anunció sacando una hoja de su maletín. «Este problema fue propuesto en la Olimpiada Internacional del año pasado. Solo 3 estudiantes en el mundo lograron resolverlo y todos tardaron más de 2 horas. Me gustaría ver cómo lo aborda».
Extendió la hoja hacia Sebastián, quien la tomó con manos firmes. Era un problema de teoría de grafos combinado con análisis probabilístico, una bestia matemática que requería intuición, creatividad y conocimientos profundos. El silencio en la sala era absoluto. Cisneros se inclinó hacia adelante, convencido de que finalmente vería al impostor desenmascarado. Los académicos observaban con una mezcla de curiosidad científica y escepticismo profesional. Sebastián tomó un lápiz prestado y comenzó a trabajar en la hoja, sus trazos rápidos pero precisos. Durante los primeros minutos, nadie entendía lo que hacía. Sus métodos eran poco convencionales, sus caminos inesperados. Pero gradualmente, una estructura comenzó a emerger del aparente caos. 37 minutos después, Sebastián dejó el lápiz y entregó la hoja al doctor Carrera. El matemático la revisó en silencio, sus cejas alzándose progresivamente. Pasó el documento a sus colegas, quienes lo estudiaron con expresiones de incredulidad creciente. Finalmente, el doctor Carrera se quitó los anteojos y miró a Sebastián con ojos nuevos. «No solo ha resuelto el problema», dijo con voz pausada, «sino que ha encontrado una solución más elegante que cualquiera de las tres originales. Y lo ha hecho en un tercio del tiempo». Cisneros se puso de pie, el rostro descompuesto. «Esto es imposible. Debe haber visto el problema antes. Debe tener las respuestas memorizadas». El doctor Carrera lo silenció con una mirada gélida. «Profesor Cisneros, este problema fue modificado esta mañana específicamente para esta audiencia. Nadie fuera de esta sala lo había visto hasta ahora. El veredicto del comité fue unánime. Todas las acusaciones contra Sebastián Quiroga quedaban desestimadas por falta de fundamento. Más aún, el doctor Carrera añadió una nota personal al acta. Este estudiante representa exactamente el tipo de talento que esta competencia busca celebrar. Cualquier intento futuro de socavar su participación será tratado como obstrucción académica». Las palabras cayeron sobre Cisneros como una sentencia de muerte profesional. Había apostado todo a destruir a Sebastián y había perdido de manera espectacular. Salió de la sala sin mirar a nadie, su espalda encorvada como la de un hombre que carga un peso invisible. Los días previos a la Olimpiada Iberoamericana pasaron con una velocidad vertiginosa. Sebastián continuó su preparación con renovada intensidad, ahora libre de las sombras que habían amenazado con aplastarlo. La señora Torres le consiguió acceso a recursos digitales de la universidad, donde pudo estudiar problemas de competencias anteriores y familiarizarse con los estilos de diferentes países. Cada noche, antes de dormir, revisaba las notas manuscritas del esposo de Mariana, encontrando en ellas no solo conocimiento, sino también inspiración. La competencia se celebraría en la capital, en el auditorio de la Universidad Nacional de Ciencias, el mismo lugar donde se había graduado el padre de Sebastián antes de que la vida lo llevara por otros caminos. Cuando Sebastián se enteró de este detalle, sintió que el universo le enviaba una señal. Llevó consigo la fotografía de su padre, guardada en el bolsillo interno de su camisa como siempre, pero esta vez con un peso diferente. Ya no era solo un talismán de protección, era un testigo silencioso del momento que ambos habían esperado sin saberlo. El día de la inauguración, 200 competidores de 22 países llenaron el auditorio. Había estudiantes de España con uniformes impecables, de México con banderas orgullosas, de Argentina con la confianza de múltiples victorias pasadas. Cada país traía a sus mejores mentes, jóvenes que habían sido seleccionados entre miles, entrenados durante años, preparados para este momento. Sebastián caminó entre ellos con su uniforme remendado, sintiendo las miradas, pero sin dejarse afectar. Había aprendido que las apariencias eran solo ruido.
Lo único que importaba era lo que llevaba dentro. La ceremonia de apertura incluyó discursos de autoridades académicas, presentaciones de cada delegación y un momento de silencio en honor a los grandes matemáticos de la historia. Cuando mencionaron a los talentos latinoamericanos que habían surgido de circunstancias humildes, Sebastián sintió que hablaban de él aunque no dijeran su nombre. Era parte de una tradición más grande, una cadena de mentes brillantes que habían luchado contra sistemas diseñados para excluirlos. La competencia constaba de 3 rondas distribuidas en 3 días. La primera ronda evaluaba velocidad y precisión, con 50 problemas que debían resolverse en 2 horas. La segunda ronda se enfocaba en profundidad analítica, con 10 problemas complejos en 4 horas. La tercera ronda, la más temida, presentaba un único problema abierto que debía resolverse en 6 horas, un desafío diseñado para separar a los buenos de los extraordinarios. Sebastián navegó la primera ronda con facilidad, terminando 20 minutos antes que los demás. La segunda ronda fue más exigente, pero encontró en cada problema una oportunidad de demostrar no solo conocimiento, sino creatividad. Sus soluciones llamaron la atención de los evaluadores, quienes las marcaban con notas de admiración que él nunca vería. Al final del segundo día, los rumores corrían por los pasillos del evento. Había un estudiante sin recursos formales que estaba superando a todos los favoritos. La noche antes de la tercera ronda, Sebastián llamó a su madre desde un teléfono público. Elvira contestó con la voz cargada de emoción contenida. «¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo te tratan?» Sebastián sonrió aunque ella no pudiera verlo. «Estoy bien, mamá. Mañana es el día más importante. Quería escuchar tu voz antes de dormir». Elvira guardó silencio durante un momento, y cuando habló, su voz temblaba. «Tu padre estaría tan orgulloso. Yo estoy tan orgullosa. Pero recuerda, hijo, sin importar lo que pase mañana, ya has ganado. Ya has demostrado quién eres». Las palabras se grabaron en el corazón de Sebastián como una promesa eterna. Colgó el teléfono y caminó hacia su habitación compartida, donde otros competidores ya dormían. Se acostó mirando el techo, sosteniendo la fotografía de su padre contra el pecho, y esperó el amanecer. La mañana de la tercera ronda amaneció con un cielo gris que amenazaba tormenta. Sebastián se levantó antes que nadie, se vistió con su uniforme remendado y caminó hasta el auditorio mientras la ciudad aún dormía. Quería estar solo con sus pensamientos, preparar su mente para lo que vendría. Encontró un banco vacío frente al edificio y se sentó a observar cómo el sol luchaba por atravesar las nubes. En su bolsillo, los pedazos del gis que Cisneros había roto meses atrás pesaban como reliquias sagradas. A las 8 en punto, las puertas del auditorio se abrieron. 200 competidores ocuparon sus lugares asignados en silencio solemne. Los evaluadores distribuyeron las hojas del problema final con la ceremonia de quien entrega documentos sagrados. Sebastián recibió la suya y la observó sin abrirla, esperando la señal de inicio. A su alrededor podía sentir la tensión vibrando en el aire como electricidad antes de una tormenta. Cuando el moderador dio la señal, Sebastián volteó la hoja y leyó el problema. Su corazón se detuvo por un instante. Era una ecuación que reconocía, no porque la hubiera visto antes, sino porque había soñado con ella durante años. Era el problema de los 3 cuerpos modificado, una variante del famoso enigma que había desafiado a matemáticos durante siglos. La versión presentada incluía restricciones adicionales que lo hacían aún más complejo, pero también abría caminos que pocos habían explorado. Sebastián supo en ese momento que este era su destino. Las horas pasaron como agua entre los dedos. A su alrededor, competidores sudaban, suspiraban. Algunos incluso abandonaban antes de tiempo,
con expresiones de derrota. Pero Sebastián permanecía inmóvil, su lápiz moviéndose sobre el papel con una fluidez que parecía sobrenatural. No estaba resolviendo un problema, estaba conversando con él, explorando sus recovecos, descubriendo sus secretos. Las técnicas que había aprendido del libro de la señora Torres se combinaban con intuiciones propias que nadie le había enseñado. Era una sinfonía matemática donde cada nota encontraba su lugar perfecto. En algún momento, sin que él lo notara, un pequeño grupo se había formado detrás de los evaluadores. Eran profesores universitarios, académicos de renombre, curiosos que habían escuchado rumores sobre el estudiante de las lomas. Observaban su trabajo desde la distancia permitida, intercambiando susurros de asombro. «Ese método no está en ningún libro», murmuró uno. «Es como si estuviera inventando matemáticas nuevas», respondió otro. Faltando una hora para el final, Sebastián levantó la vista por primera vez. Sus ojos recorrieron el auditorio hasta encontrar una figura familiar en las últimas filas. El profesor Cisneros. Había venido a presenciar lo que esperaba sería el fracaso definitivo de su enemigo. Sus ojos se encontraron durante un instante eterno. Sebastián no vio odio en ellos, vio miedo. El miedo de un hombre que contempla todo lo que creía verdadero desmoronarse ante sus ojos. Sebastián volvió a su trabajo. No necesitaba una hora más, necesitaba solo minutos. La solución estaba completa en su mente, solo faltaba transcribirla al papel con la claridad que merecía. Sus dedos trabajaron con precisión de cirujano, cada símbolo ocupando su lugar exacto, cada paso explicado con una elegancia que hacía que la matemática compleja pareciera simple. Cuando trazó el último número, sintió que algo se liberaba en su pecho, como un pájaro que finalmente encuentra el cielo abierto. 30 minutos antes del tiempo límite, Sebastián se puso de pie y caminó hacia la mesa de los evaluadores. El movimiento atrajo todas las miradas. Nadie entregaba temprano en la tercera ronda. El problema era demasiado difícil, el tiempo demasiado precioso. Pero ahí estaba el niño de las lomas, con su uniforme remendado y sus zapatos rotos, extendiendo su hoja con la calma de quien sabe exactamente lo que ha hecho. El evaluador principal, un matemático brasileño de cabello blanco, tomó el documento con manos temblorosas. Lo que vio en esas páginas le quitó el aliento. El silencio en el auditorio se volvió ensordecedor. Los competidores que aún trabajaban levantaron la vista, sintiendo que algo extraordinario estaba ocurriendo. El evaluador pasó el documento a sus colegas, quienes lo revisaron con expresiones de incredulidad creciente. Finalmente, el brasileño se quitó los anteojos y miró a Sebastián con ojos húmedos. En 40 años de competencias, murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan. Nunca había visto algo así. La ceremonia de clausura se celebró esa misma noche en el gran salón de la Universidad Nacional. 500 personas llenaban las butacas, competidores, familiares, académicos, periodistas y autoridades educativas de todo el continente. En la primera fila, en un asiento reservado especialmente para ella, Elvira Quiroga temblaba de emoción contenida. Había viajado 12 horas en autobús para estar presente, usando el único vestido decente que poseía, el mismo que había llevado al funeral de su esposo años atrás. A su lado, la señora Torres le sostenía la mano con afecto maternal. El escenario estaba decorado con banderas de los 22 países participantes y una pantalla gigante que mostraba los logos de los patrocinadores. El doctor Emilio Carrera, quien había presidido la audiencia que absolvió a Sebastián semanas atrás, ocupaba el podio central. Su voz resonaba con la gravedad de quien está a punto de anunciar algo histórico. «Damas y caballeros», comenzó antes de revelar los resultados finales, «debo compartir con ustedes algo extraordinario que ha ocurrido en esta competencia.
La pantalla detrás de él cobró vida, mostrando una ecuación compleja que pocos en la audiencia podían comprender. El problema de los tres cuerpos modificado, explicó Carrera, ha sido considerado irresoluble durante más de un siglo. Las mentes más brillantes de la matemática moderna han intentado abordarlo sin éxito. Hasta hoy, un murmullo recorrió el auditorio. Esta tarde, un estudiante de 17 años no solo resolvió el problema, sino que desarrolló un método completamente nuevo para abordarlo. Un método que nuestros evaluadores ya están llamando el algoritmo Quiroga. Elvira ahogó un sollozo. La señora Torres apretó su mano con fuerza. En algún lugar de las filas traseras, el profesor Cisneros se hundió en su asiento como si quisiera desaparecer. «Es mi honor», continuó Carrera con voz que temblaba de emoción, «anunciar al ganador de la 23ª Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas con el puntaje perfecto más alto en la historia de la competencia, el señor Sebastián Quiroga de las Lomas». El aplauso que siguió fue ensordecedor. 500 personas se pusieron de pie mientras Sebastián caminaba hacia el escenario con pasos que ya no temblaban. Su uniforme remendado brillaba bajo las luces como si fuera de oro. Sus zapatos rotos pisaban la alfombra roja con la dignidad de un rey. Cuando llegó al podio y se volvió hacia la audiencia, sus ojos encontraron primero a su madre, quien lloraba sin disimulo, y luego, casi por accidente, al profesor Cisneros. Lo que vio en el rostro del viejo profesor no era lo que esperaba. No había rabia ni resentimiento. Había algo peor, vergüenza. Una vergüenza tan profunda que parecía envejecerlo 10 años en un instante. Cisneros bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos del niño que había intentado destruir. En ese momento, Sebastián entendió algo fundamental. La verdadera victoria no estaba en humillar a su enemigo, sino en demostrar que se había equivocado. La mejor venganza era convertirse en exactamente lo que le habían dicho que jamás podría ser. El doctor Carrera le entregó el trofeo, una escultura de cristal que representaba el infinito matemático, junto con un sobre que contenía la beca completa para cualquier universidad del mundo. Pero antes de que Sebastián pudiera retirarse, Carrera le hizo una señal para que permaneciera en el podio. «Hay algo más», anunció el académico. 3 universidades, MIT, Cambridge y la Universidad de Tokio, han solicitado formalmente reunirse con el señor Quiroga para discutir oportunidades de investigación inmediata. No como estudiante, sino como colaborador. El auditorio estalló nuevamente en aplausos, pero Sebastián apenas los escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, en una pequeña casa de bloques sin revocar donde su madre cosía bajo la luz de una vela, en una tumba olvidada donde descansaba un hombre que nunca pudo seguir sus sueños, en una biblioteca donde una anciana guardaba el libro de su esposo, esperando que alguien lo mereciera. Todo había conducido a este momento. Cada humillación, cada lágrima, cada noche de hambre y estudio había sido un paso hacia este instante de luz absoluta. Cuando finalmente habló al micrófono, su voz era clara y firme. «Solo quiero agradecer a mi madre», dijo mirándola directamente. «Todo lo que soy es porque ella creyó en mí cuando nadie más lo hizo». Los meses que siguieron transformaron no solo la vida de Sebastián, sino también la de todos quienes lo rodeaban. La historia del niño de las lomas que conquistó la Olimpiada Iberoamericana se convirtió en un fenómeno mediático que trascendió las fronteras de la matemática. Periódicos de todo el continente publicaron su fotografía. Canales de televisión pidieron entrevistas, universidades enviaban ofertas casi diariamente. Pero Sebastián mantuvo los pies en la tierra, literalmente.
Continuó viviendo en su pequeña casa de las Lomas hasta que las circunstancias lo obligaron a mudarse. Con el dinero del premio y las becas acumuladas, compró una casa modesta pero digna en un barrio cercano al centro de la ciudad. Tenía electricidad estable, agua caliente y una habitación donde su madre podría descansar sin preocuparse por goteras o frío. Elvira lloró durante horas cuando vio su nuevo hogar, no de tristeza, sino de una alegría que había esperado toda su vida sin atreverse a nombrarla. Colgaron la fotografía del padre de Sebastián en la sala principal, donde la luz del sol la iluminaba cada mañana como un recordatorio de quién había plantado la semilla que ahora florecía. El Instituto Central de Ciencias experimentó sus propios cambios. La controversia generada por el caso de Sebastián había atraído la atención de las autoridades educativas, quienes realizaron una investigación exhaustiva sobre las prácticas del profesor Cisneros. Los testimonios de la señora Torres y otros empleados revelaron un patrón de décadas de discriminación y abuso de poder. Cisneros fue obligado a retirarse anticipadamente, sin ceremonia ni reconocimiento. Abandonó la ciudad pocas semanas después, llevándose consigo el peso de una reputación destruida por su propia mano. Pero la historia no terminó con la caída del villano. En una tarde lluviosa de octubre, mientras Sebastián organizaba sus materiales para la universidad, recibió una visita inesperada. Un hombre de cabello canoso y espalda encorvada esperaba en la puerta de su nueva casa. Era Augusto Cisneros. Sebastián lo reconoció inmediatamente, pero no sintió la rabia que habría esperado. Solo una curiosidad distante por lo que ese hombre podría querer. Cisneros habló con voz quebrada, sin levantar la mirada del suelo. «No vengo a pedir perdón», dijo lentamente. «No tengo derecho a pedirlo. Solo quiero que sepas que estaba equivocado. Sobre ti, sobre todo, pasé mi vida creyendo que la excelencia dependía del origen, que el talento necesitaba ser cultivado en ciertos ambientes para florecer. Tú me demostraste que estaba completamente equivocado. Y aunque no lo creas, te lo agradezco». Sebastián escuchó en silencio, procesando cada palabra. Cuando Cisneros terminó, simplemente asintió. No dijo que lo perdonaba porque no estaba seguro de hacerlo, pero tampoco lo condenó. Algunos errores son demasiado grandes para el perdón, pero también demasiado humanos para el odio eterno. Un año después, Sebastián Quiroga ingresó al MITI como el estudiante más joven en ser aceptado en el programa de matemáticas avanzadas. El algoritmo Quiroga, como lo llamaban ya en círculos académicos, estaba siendo estudiado en universidades de todo el mundo. Pero más importante que sus logros profesionales era el legado que había comenzado a construir en su comunidad. Con parte de sus ingresos, fundó una pequeña escuela de matemáticas en Las Lomas, donde niños como él podían descubrir que los números no pertenecían a los ricos ni a los pobres, sino a quienes los amaran lo suficiente para escucharlos. La señora Torres fue nombrada directora honoraria de la escuela. En la entrada principal, una placa de bronce recordaba a su esposo, el matemático que nunca fue reconocido en vida, pero cuyo legado ahora iluminaba a nuevas generaciones. Y en cada aula, junto a las pizarras verdes, había una pequeña caja de madera con pedazos de giz blanco, un recordatorio de que incluso lo roto puede escribir verdades que cambien el mundo. Elvira Quiroga nunca volvió a limpiar casas ajenas. Pasaba sus días ayudando en la escuela, sirviendo meriendas a los niños y escuchando sus historias como una abuela adoptiva. A veces, cuando el sol de la tarde entraba por las ventanas, miraba la fotografía de su esposo y sonreía. «Lo logramos», susurraba. «Nuestro hijo lo logró». Y en algún lugar del mundo,
En un auditorio lleno de mentes brillantes, Sebastián Quiroga continuaba escribiendo ecuaciones en pizarras infinitas, demostrando cada día que el talento no conoce fronteras y que la verdad, como su madre le había enseñado, siempre encuentra su camino. Si esta historia te emocionó, déjanos un like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez alguien dudó de tu capacidad? Y si quieres seguir emocionándote, no te pierdas la historia donde un profesor humilla a un niño pobre llamándolo analfabeto frente a toda la clase, hasta que ese niño tomó el marcador y comenzó a escribir en 9 idiomas diferentes. Lo que pasó después, nadie lo esperaba.